la Unión Cívica Radical acá de Salta, porque pareciera ser que Nani, que es el actual presidente de la Unión Cívica Radical, que se le venció el mandato ya en el mes de mayo, pareciera ser que quiere prorrogar ese mandato, pero lo vamos a ver en un minuto, a ver qué dice la gente, por qué, cuáles son las razones, algo deben tener allí. Vamos a hablar con Humberto Vázquez, él es apoderado de la Unión Cívica Radical y pertenece a la línea interna de Cambio Radical. Vázquez, buen día, Jorge Calvo lo saluda. Hola, buen día Jorge, ¿cómo estás? Gusto de estar en tu programa. Gracias. Cuéntanos un poco, ¿qué situación está atravesando ahora otra vez la Unión Cívica Radical con el tema del mandato de Nani, no? Bueno, el radicalismo de Salta no deja de dar vergüenza en vergüenza, es decir, después de que Nani esté intentando nuevamente una autoprórroga de mandato, la verdad que es una cosa que no se entiende desde la racionalidad, desde la razonabilidad política ni jurídicamente hablando. No se ha visto nunca en la historia del radicalismo de Salta ni del radicalismo a nivel nacional, ni se ha visto en ninguna otra situación parecida de otro partido o en otro país, que alguien se autoprorrogue mandato porque se le ocurre al vencido, al vencido dirigente. Me parece una cosa que no tiene el mínimo sentido, o sea, la verdad que es algo nulo, de nulidad insalvable. Pero bueno, parece ser que Nani, si pudiera, también se autoprorrogaría el mandato de diputado nacional. Parece que está en un estado de desesperación que no se llega a entender. La verdad que es muy difícil a veces explicar lo absurdo de actos de personas como Nani. Ahora, ¿en qué puede fundar él esa situación? Es decir, bueno, yo necesito quedarme hasta marzo del año que viene, de 2024. ¿Eso nace de él o nace de alguna imposición, alguna necesidad tal vez que tenga la Unión Cívica Radical a nivel nacional? ¿Cómo será el tema? ¿En qué fundamenta él eso? No puede justificarse ni excusarse siquiera en ningún tipo de argumento. La ley se hizo para cumplirla, los mandatos se hicieron para cumplirlos, es decir, una vez terminado el tiempo que la ley acuerda para que alguien ejerza determinada función, una vez que llega el día que se termina, ese día se termina. No hay modo de que un gobernador, un intendente, un concejal, un diputado provincial, nacional, se autoprorrogue mandato. Es decir, llegó el día X y ese día X se terminó la función. Es algo que no se puede, por eso es que a veces, como decimos nosotros cuando escribimos por cuestiones relativas a nuestro trabajo en materia de derecho, que el absurdo es lo más difícil de explicar, pero que a simple vista vos sentís el olor y decís qué mal olor esto. Pero sí explicarlo, decir cómo puede ser que a alguien se le ocurra, no puede haber ningún tipo de argumento, no puede haber ningún argumento en la democracia, en el Estado de Derecho, que justifique de manera autocrática prorrogarse un mandato. No hay posibilidad bajo ninguna circunstancia. Pero ha habido elecciones o democracia hasta cuando hubo guerras, es decir, no se entiende porque de verdad la ley se hizo para cumplir, los mandatos se hicieron para ser cumplidos, y no hay argumento de ninguna naturaleza en materia de democracia que pueda justificar un acto de esta naturaleza. Bueno, pero a ver, un partido político tampoco puede quedar a la deriva o absolutamente llano a cumplir la voluntad de una persona, así sea el presidente de ese partido. Para eso ustedes tienen distintos órganos, por ejemplo, la Convención del Radicalismo, que puede destituirlo a Nani, ¿no?, cuando advierte que no está cumpliendo fielmente a los propósitos que tiene la Carta del Radicalismo y las fechas en que terminan y fenecen los mandatos. Eso es sencillo de demostrar, ¿no? A ver, esto es muy fácil de poder deducirlo. El mandato de Nani se le vencía el día, creo que 15 de abril del 2023, 14 o 15 de abril, no me acuerdo bien ahora con precisión, pero era ese día, creo que era un lunes. La Carta Orgánica
si no llegó a convocar elecciones 45 días antes de ese 15 de abril, la Carta Orgánica le da 30 días más para hacerlo. ¿Qué dice la Carta Orgánica? Que esos 30 días solamente, es decir, hasta el 15 de mayo, solamente Nani o cualquier presidente del partido tiene que utilizar esos 30 días, pero para convocar a elecciones. Es decir, le dan 30 días más para el único efecto de la convocatoria de elecciones. No es válido ni siquiera prorrogarse ni hacer ningún otro tipo de acto administrativo o acto jurídico que implique tomar decisiones que ya se le fenecieron las facultades el día 15 de abril. Es decir, esto es muy claro lo que dice la Carta Orgánica, pero sin embargo, por razones que son inexplicables jurídicas y políticamente, no deciden, por primera vez en la historia que yo he visto de este partido, que alguien se quiera autoprorrogar hasta el día 26 de noviembre, es decir, hasta dentro de unos días. No hubo nunca una convalidación, no hubo nunca una ratificación de eso por parte del Comité Nacional. Primero porque el Comité Nacional no tiene facultades de convalidación de actos que signifiquen ser ilegales e ilegítimos. No tiene facultades. Lo ilegal o ilegítimo no puede ser objeto de convalidación por un órgano supuestamente superior, pero tampoco es superior. ¿Por qué? Porque si vivimos en la República Argentina, donde existe el federalismo, el Partido Radical en Salta es un partido autónomo. Si bien es cierto, tiene en materia de cuestiones disciplinarias y de cuestiones de carácter político una línea directa con la Convención Nacional, ajá, pero en lo que es la vida interna del partido, dentro de lo que es el territorio de la provincia de Salta, es autónomo. Por lo tanto, en ese contexto, los actos que hizo Nani son nulos, de nulidad absoluta. Pero bueno, hubo gente que no quiso plantear nada en aquel momento porque decían que era por única vez. Resulta que ahora, entre gallos y medianoche, otra vez, en una supuesta reunión del comité, donde se hizo por Zoom, nadie sabe si eso es cierto, si eso existe, aparece una nueva resolución donde de vuelta se vuelve a prorrogar el mandato, autoprorrogar el mandato hasta el día 6 de marzo. Uh-huh. Una cosa que también, que ya es una cosa recontra abusiva, y seguramente vamos a plantear y convocar unas elecciones para el día 3 de marzo, es decir, 3 días antes de que se le fenezca su nuevo mandato, su autoprórroga. Una cosa que solamente alguien que puede ser calificado de delincuente puede hacerlo, de verdad se lo digo, y no tengo miedo en calificarlo de esa manera. Así que seguramente nosotros en estos próximos días vamos a hacer las impugnaciones que tengamos que hacer ante la Justicia Federal local, así que veremos qué es lo que dice el juez federal local. De cualquier modo, ya Nani confirmó que va a llamar a elecciones internas en la Unión Cívica Radical en un plazo de 60 días. Podría hacer, ¿Cómo? Es el único acto que podría hacer porque él no tiene otras facultades que hacer el llamado a convocatoria de elecciones internas. No puede autoprorrogarse, no puede hacer ningún otro acto, no puede ni llamar a la convención siquiera. ¿Por qué? Porque también los convencionales están con el mandato vencido. Es decir, no están dentro de lo que la ley establece habilitarlos para que trate un determinado tema. Es decir, ya los convencionales no son convencionales de la Unión Cívica Radical, el Partido Radical no tiene convencionales, no tiene autoridad de ningún tipo. El único que estaría vigente sería mi condición de apoderado, en razón de que a mí solamente me puede reemplazar una nueva convención, es decir, porque en lo que es la cuestión de seguridad jurídica, el apoderado sería el único que se mantiene incólume en ese aspecto. Bueno, por eso, pero él dice que va a llamar en 60 días a elecciones. Está bien, pero no puede autoprorrogarse el mandato. Bueno, no puede. Si va a llamar a elecciones, ¿cuál sería la finalidad de prorrogar el mandato? Ya no lo va a hacer. Exacto, nadie entiende, porque claro, quien debería conducir el partido hasta el día 3 de marzo es una nueva junta electoral que tendrá que seguramente conformarse con las listas que pretendan intervenir en la elección interna. ¿Qué es lo que se debe hacer de una manera transparente, legal, legítima, y no tratar de entre gallo y medianoche armar también él, por eso que se prorroga hasta el 6 de marzo, armar una nueva junta electoral a su gusto y paladar, lo cual entre
de un tramposo no podés esperar otra cosa que trampas. Bueno, pero hay que ver cuál es la razón No hay que razón. impulsa Cualquier cosa que se a pueda tomar esa escribir, decisión. que no hay razones jurídicas ni políticas al respecto. Bueno, muy bien, Humberto Vázquez, gracias, muy amable. No, gracias a vos, Jorge. Un abrazo a vos y saludo a la audiencia. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Humberto Vázquez, apoderado de la Unión Cívica Radical de Salta. Radio 10. Siempre noticia.